Yo tengo dos asuntos a los que me voy a referir. El primero tiene que ver con algo que se ha estado dando de forma recurrente, y es el caso de la falta de medicamentos en las llamadas farmacias del pueblo, antiguas farmacias populares. Y más que una crítica, yo quiero hacer un llamado a las autoridades, al gobierno, a resolver definitivamente esa situación. Porque ya no se trata de un problema burocrático. Todo indica que hay un asunto de gerencia. Entonces, de nada vale ampliar el número de farmacias del pueblo si van a estar vacías, o solo con algunos medicamentos genéricos que busca la gente. Y aquí no se trata de denuncias politiqueras. Es la propia gente en las diferentes comunidades del país que está diciendo que cuando acuden a esas farmacias casi nunca encuentran los medicamentos que necesitan, y tienen entonces que buscar más dinero e ir a una farmacia comercial. Se habla de que los medicamentos que llegan no son suficientes, es decir, que se terminan rápidamente y no son restablecidos a tiempo. Y esa situación se viene presentando desde antes de diciembre, y ya estamos finalizando el mes de enero. Y vi una información de las autoridades diciendo que van a duplicar la cantidad de medicamentos. Pues háganlo, no estén anunciándolo. Porque cuando dicen eso y la gente acude y no encuentra nada, es peor. O díganle a la gente cuál es la real realidad. A lo mejor se entiende, a lo mejor entendemos el problema, pero no se puede seguir con esa deficiencia en un servicio vital, sobre todo para la clase más vulnerable del país. Pero además, se denuncia que hay alguna dificultad en la conservación de los medicamentos, porque hay neveras que no funcionan a su capacidad para conservar los medicamentos que necesitan refrigeración, como por ejemplo la insulina, que es usada para tratar la diabetes y es uno de los más solicitados por la población. Y lo mismo pasa, de acuerdo a las quejas, con muchas de las pastillas que llegan, que no se conservan adecuadamente debido a las altas temperaturas en esas farmacias, porque en esas farmacias la mayoría no hay acondicionadores de aire. Y hay medicamentos que necesariamente necesitan de una refrigeración óptima para poder conservarse. Y estamos hablando de que los precios de la medicina, de la farmacia del pueblo, de la farmacia popular, son ciertamente asequibles, pero necesitan las condiciones adecuadas, ya que una persona de bajos recursos no cuenta con el dinero suficiente para acudir a una farmacia del sector privado. Medicamentos como el omeprazol, desde noviembre hay dificultad en muchas de las farmacias populares, como es el caso de la farmacia del pueblo que está aquí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. También los antigripales y el acetaminofén, que son bastante buscados, sobre todo en esta época que circulan tantos virus, y por ende no deben faltar. Tienen que ser repuestos rápidamente. Los medicamentos para controlar la presión arterial tampoco aparecen en muchas de las farmacias del pueblo. Dice la gente que están peladas. Entonces, pónganle atención a esto. Pónganle atención a esto. Estamos hablando de los medicamentos
que más consume la gente en las farmacias del pueblo, como son los antigripales, la insulina, antidepresivos, estomacales y diuréticos. Entonces, que esos medicamentos no se encuentren en las farmacias, o que mandan 2 o 3 y inmediatamente se terminan, porque la gente lo utiliza en demasía, esos medicamentos. Entonces yo pienso que eso lo que se debe hacer es una evaluación mensual de cuál es más o menos estadísticamente el consumo de cada medicamento. Eso está levantado. Y eso está levantado. Entonces no puede terminarse un medicamento así tan rápido. Y además se toman algunas medidas para evitar, por ejemplo, que a alguien se le antoje comprar por mucho para hacer algún tipo de negocio. Ellos tienen un protocolo. Exacto, entonces. Para vender. Entonces tienen que poner atención a esto. Porque, reitero, Mira, no vale la pena ampliarla si van a estar vacías. Ayer, cuando salió la información en los medios de comunicación, que decía yo que había tenido un año sabático el director de Promesa. Y lo peor de eso, escúchame, es que en reiteradas ocasiones es recurrente. Pero ya en varias ocasiones ha pasado eso. Es recurrente. Lo que pasa es que, según lo que él dice, es un problema no ni siquiera de desabastecimiento. Burocrático. Es un problema de entrega de medicamentos, según lo que dice la nota de prensa que manda Promesa a los medios de comunicación, y te la leo. Dice, pero ese problema entonces se ha suscitado en los últimos años. El programa de medicamento esencial y central de apoyo logístico, Promesecal, informó que hará despacho doble hacia las farmacias del pueblo a partir de la próxima semana, con el objetivo de reforzar sus inventarios y compensar la alta demanda. En ese sentido, indicó que sus almacenes cuentan con suficientes medicamentos para garantizar la demanda a nivel nacional. Ajá, ¿y entonces? Lo que yo no entiendo la gente está inventando esa vaina. No, lo que yo no entiendo es por qué tienen que esperar que las farmacias estén desabastecidas si no hay un encargado de cada farmacia que hace un inventario y que se lo manda y le dice, miren, se acabó el omeprazol. Por ejemplo, cuando yo hago una compra en casa, tú vas a la despensa, 2 semanas que yo uno chequea, pero mira, el vinagre, ya el potecito de vinagre ya nada más queda un poquito. Hay que poner un vinagre ahí. Sí, refuerzo. Y lo que se agotó, lo repone. Exacto. No, yo no entiendo. Pero aquí la lógica tiene que ser distinta, Carmen. Y en el Estado, tú que conoces el Estado, sabes que es distinta. Tú tienes una demanda y tienes un historial de crecimiento anual. Y tú dices, yo en el año 2020 compraba 100,000 omeprazol, pero en el año 2021 la demanda fue 120,000. Entonces, no puedo seguir comprando 100,000, si no tengo que comprar 120,000. Y me programo para en el 2023 entonces comprar 140,000, porque el crecimiento es de un 5%. Pero además tomando en cuenta que ellos han ampliado la cantidad de farmacias populares. Entonces, además, que la demanda es superior. Entonces tú tienes una situación de programación, de planificación obligada, y a los fines tú tienes un presupuesto. Y entonces programas en función de periodos tus licitaciones para tener el abastecimiento. Pero además, en función de los tiempos de licitación, en los tiempos de entrega, en los tiempos de embarque, en los tiempos que tú te tienes que tomar para la distribución. O sea, esa lógica tiene que operar. Totalmente. Y Adolfo, que a mí me consta, tiene capacidad para pero eso. Además, ¿por qué hay que esperar? Adolfo, y lo demostró en el primer y el segundo año de su gestión. Lo que no cuadra es, lo que no cuadra es, ¿por qué hay que esperar que la gente comience a denunciar que no hay medicamentos para entonces yo decir que es un problema de entrega? Porque ellos no tienen problema de entrega. Porque si hay un problema de entrega, lo primero que deben comunicárselo al país son ustedes. Mire, estamos confrontando dificultad con tales medicamentos porque tenemos un pedido y ese pedido tiene tantos meses que no ha podido llegar. No, ellos no tienen problema de entrega. Entonces, ellos lo que tienen problema de entrega a las farmacias. Pero en Promesecal, en los almacenes están llenos. Dice el director, se van a dañar entonces en los almacenes de Promesa. Llenos, aquí no hay un problema de... Dicen ellos que ellos no tienen problema. Pero entonces se van a dañar en los Dice, almacenes. el programa aseguró, porque entonces son tan irresponsables que hacen ahorita coge la gente para los almacenes. Que hacen una nota de prensa que le he corregido a mis alumnos cuando he tenido que dar clase, impartir docencia, decirles que las instituciones no hablan, que el que hable es el incumbente.
Las instituciones no hablan. Promesa Cal explicó que desde finales del año pasado presentaron un aumento en las solicitudes de medicamentos, al tiempo que expuso que solo en el 2023 las farmacias del pueblo vendieron medicamentos e insumos sanitarios por un valor aproximado de 1.234 millones de pesos, 20% más que en el 2022, lo que decía el patrón. Entonces de ahí usted se hace una idea de que usted puede vender. Dice que no hay ningún problema, dice que hubo una situación que actualmente trabaja a todo vapor en reforzar rápidamente el abastecimiento de algunas farmacias cuya reserva había bajado debido a un inventario realizado en diciembre, ordenanza legal de la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República. Todo eso es disparate. Es que eso no tiene sentido. Todo eso Pero que está escrito lo ahí mismo ha es disparate. sucedido con los medicamentos de altos costos. O sea, ellos dicen que ampliaron la cobertura, o sea, hay más personas, entonces tienen que aumentar la producción. Pero el problema no se limita a ese renglón, que es un renglón especializado, donde hubo pero tienen que aumentar entonces la producción. Hubo un momento determinado problema por presupuesto. Ahora, ¿y en los hospitales? ¿Ustedes han ido a ver lo que está pasando en los hospitales? Bueno, pero si Promesecal también se tiene que encargar de abastecer los hospitales y tiene problemas, o sea, tiene problemas en tu aparte. Entonces no es entrega a la farmacia, es entrega de manera general. Pero mira, en una ocasión, el año pasado, no sé cuál de los dos programas, cuál, si el de alto costo o la farmacia del pueblo, fueron que pasaron las compras al Ministerio de Salud Pública, y yo decía, hay que tener mucho cuidado, y la ley de compra, yo creo que fuera de alto costo. La de alto costo, y la ley de compra y contrataciones tiene que tener cuidado con eso, y debe de flexibilizar, para evitar burocracia. pero tú no me puedes decir a mí lo que tú decías, Roberto, del cuidado que tienen que tener esos medicamentos, Aquí hay medicamentos, por ejemplo, que son para personas con cáncer, que no pueden estar fuera del frío, que tienen que estar en hielo. Refrigerado. La insulina tiene que estar en... La insulina. Incluso la venden con un bloquecito de hielo. De eso que vienen. Entonces, las antitetánicas, necesariamente. Las vacunas. Pero vuelvo y te repito, hacen una licitación al año porque no pueden realizar un proceso de... Yo fui vedor, Carmen, en el año 2022. Esa vaina debería de comprarse cada vez que se necesite. Óyeme, yo fui vedor en el año 2022 de 2 licitaciones que desarrolló... Ya nada más quedan... que desarrolló Promesecar, 2 licitaciones para todos los insumos que necesitaría en el año 2022. Bueno, pero ¿y si se le daña? También. ¿Y si se le daña? Y lo hicieron en el 2022. Sí, pero ¿y si se le daña? Ya en noviembre esos procesos estaban cumplidos. Pero yo prefiero que se vayan reponiendo a tiempo y no que se compre una cantidad. Que la ley de compra y contratación y que para el año entero, porque eso puede tener dificultad. Claro, no, pero tú haces la licitación, no tienen que entregártela todas al mismo tiempo. Ok, si no la entrega por partida. Usted tiene que entregarme una primera partida. Pero que entonces... Del 25% en los primeros 3 meses. 25%. O me va a entregar la partida de acuerdo a la demanda que yo le haga. No, entonces y tener aquí tú en almacén disponibilidad de tanto. Entonces el laboratorio te dice, no, espérate, porque cuando tú digas. No, porque si se hace un acuerdo, si se hace un acuerdo con la licitación. Pero si tú la haces en licitación con tiempo, Carmen, todo eso es breve. Pero aún quedan mal, así aún quedan mal. Claro que sí. ¿Tú qué recuerdas lo que pasó con la vacuna? Con la vacuna tenemos experiencia. Pfizer. Yo lo que digo es, eso de que tú me estás... hay un término que usan en compra cuando tú haces la compra de un producto en varias, fraccionando. El fraccionamiento, lo que quieren cuidar, pero en medicina no es lo mismo que en equipo tecnológico, en computadora. O sea, la gente te dice a ti que tú puedes pensar que una institución necesita 100 computadoras al año, que no la necesita, pero tiene que hacer esa compra, porque no te permiten hacer otra en el año. Entonces tú tienes que tener una balsa de equipo que a lo mejor se te dañan por el frío, por el descuido, porque donde están no están bien cuidados. Yo creo que la ley de compra y contrataciones tiene que revisarse en torno a eso de las fracciones, del fraccionamiento de las cosas. Sí, pero tú compras y programas las entregas. Pero además, por ejemplo, si tú compras equipo, en este caso, lo primero es el almacenamiento, que tú tienes que tener la capacidad y la protección. Aquí hay gente que han quebrado con la primera entrega.
Te entregan lo primero y lo segundo y lo tercero se fueron a pique. Sí, eso es correcto. Entonces se quedan con los cuartos y tú te quedas enganchado. Y después hay que esperar que la persona, que el otro pueda. Cuando pueda. Sí. Pero tuvimos ese caso con la computadora de Sí, educación. que hubo que no la dijeron entregaron. Que no la entregaron porque no eran las mismas marcas, porque no tenían, cuando fueron a comprar al mercado no estaban. Exacto. O sea, pero señores, es que la gente aquí se le olvida. Yo soy una gente que yo llevo los numeritos y yo sé lo que compra y contrataciones. Lo que mejor puede pasar es la flexibilización en esa parte del fraccionamiento. ¿Por qué? Porque no es verdad lo que dice el director, o no lo dijo el director, porque no voy a decir irresponsable, que ni siquiera quiso decirlo él, lo dijo la institución, que la institución no habla. Lo dijo la institución y dijo que ellos están llenos en los almacenes. Ellos están llenos en los almacenes. Miren, y le voy a decir algo, ustedes no saben lo interesante, lo importante que es este programa. Si yo le digo a ustedes que lo único que cura la gripe que está dando ahora, esa gripe mala, es un jarabe que venden en 15 pesos en la Botica Popular, ¿ustedes me lo creen? Sí, así, yo lo creo. Óiganme, señores, hay un jarabe en la Botica Popular, vayan todos, porque todo el mundo tiene gripe, cuesta 15 centavos, 15 pesos. Se llama Lucemil, que sí. Óyeme, eso es lo único para la gripe. Usted no tiene que beber más nada. Lo único para la gripe mala, esta que anda. Entonces, la gente de verdad está acudiendo mucho a comprar acetaminofén, a comprar ese jarabe, a comprar... la gente compra yo mucho omeprazol. Yo una vez cogí una bacteria como del agua, y esto me estaba dando una comezón. Y yo me cansé de comprar medicamentos caros y alguien fue que me dijo, mira, en la farmacia venden una cremita, se llama tal. Y cuando yo voy ahí, yo creo que fueron como 75 pesos. Sí, me resolvió. Sí, pero el diclofenac, nosotros estamos aquí haciendo el diclogel. Ahí venden un diclogel que eso es buenísimo para los dolores. Sí. Que ese medicamento siempre tiene problemas y acaba rápido. Pero igual que es un medicamento que lo procura mucho la gente. Entonces, no vamos a esperar, señores, que ustedes ven los hospitales, el Darío Contreras que yo paso, la maternidad de Lomina, con filas que le dan la vuelta y tú dices, ¿y qué es lo que? Es en la Botica Popular. Y no vas a ver el director de la Botica Popular que eso está desabastecido. Así es. Vamos a resolver eso, señores. Miren, el otro asunto, nosotros esta misma semana hablábamos de la situación de la cárcel Las Parras y de otros centros que están en construcción con un gran avance y que tienen más de años prácticamente abandonadas. En el caso de Las Parras, por el caso que está en la justicia contra el ex procurador Jean Alain Rodríguez, pero las demás no tienen ningún asunto judicial y también están en un estado de abandono. Y aunque en agosto de 2023 el Ministerio de la Vivienda anunció la apertura de un proceso de licitación pública para la conclusión del Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras en el municipio San Antonio de Guerra, no se ha hecho nada. Y hace unos días esa institución informó que por el momento estaba evaluando la obra para darle actualización. Al llamar a licitación en agosto, ese ministerio, a través de su departamento de compras y contrataciones, indicó que para la terminación de la primera fase de la obra, Las Parras se invertirían 419 millones de pesos. A raíz del reclamo de la Fundación Institucionalidad y Justicia y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que plantean la terminación de la cárcel Las Parras, el MIBET informó que estaba evaluando los departamentos correspondientes. Y uno entiende que ya ha pasado tiempo suficiente para que se haya hecho esa evaluación, para que ese recinto sea habilitado para el descongestionamiento de los demás recintos, que fue el propósito y es el propósito de eso. La construcción de la obra fue iniciada
por el ex procurador Jean Alain Rodríguez, pero fue penalizada por la gestión de la procuradora Miriam Germán como consecuencia del sometimiento a la justicia del anterior incumbente, imputado por presuntas irregularidades en el plan de humanización que desarrolló, que incluyó la construcción de varios centros carcelarios. Después de varios años de paralizados los trabajos y el reclamo de sectores de que sean continuados, la procuradora Miriam Germán traspasó el proyecto al gobierno, al Ministerio de Vivienda. ¿Cómo se llama ahora? El Ministerio de Vivienda. Luego, la Procuraduría General firmó un acuerdo con el MIBET para que esa institución se hiciera cargo de la terminación y construcción de los centros penitenciarios. O sea, eso significa que ya ahí no es un asunto, un litigio judicial. Pero, o sea, la procuradora pasó eso al Ministerio de Vivienda para que el Ministerio de Vivienda terminara la construcción de esos centros penitenciarios. De todos, son unos 8, creo 8. Ustedes que saben más que yo de eso. Y antes de eso, doña Miriam no había hecho una adenda y le había pagado unos 400,000 y pico de... Y por ese otro tema, ese otro tema. Pero es lo mismo, es de lo mismo. Eso no era para que se siguiera la construcción. En una audiencia eso salió a relucir. Sí, pero era para que siguiera la construcción. Exacto, entonces hay un dinero que se pagó, que sí se usó, que si no se usó, que después se pasó. Y si se pasó al MIBE, entonces porque ya está limpia. Es porque ya no hay ninguna objeción legal que impida que esa cárcel. Entonces vamos a echarle la culpa. Exacto, la reflexión que yo hago. Y se pasó al MIBEP para que MIBEP terminara la construcción. Es porque no es un asunto ya de... Vamos a echarle la culpa entonces a Bonilla. Exacto, entonces, si ese ministerio no tenía la capacidad de hacer eso, debió entonces no aceptar. Mira, nosotros no podemos, que tenemos otro tipo de trabajo y eso no podemos hacerlo en el tiempo que se requiere hacer. Entonces, mientras tanto, todo eso está abandonado y deteriorándose. Pero entonces los terrenos, si se pasó y entonces la prisa los terrenos también. Los terrenos que se iban a hundir, que se iban a llenar. Y entonces la prisa que había de congestionar las cárceles, de humanizar las cárceles, entonces no parece que no era tal, ¿verdad? Ay. Miren, yo lo que creo es, y ahí está cogiendo colita Bonilla, que es excelente funcionario, pero que parece que también este asunto de la familia feliz, vivienda feliz, eso también se lo está comiendo, porque de verdad pero que te digo, si ellos no tienen la capacidad, unas inauguraciones semanales de eso, si ellos no tienen la capacidad, incluso lo hablamos aquí, que eso sí va a ralentizar por eso. Sí. O sea, debieron prever también eso. Sí, mira, el ministerio usted hace un acuerdo, tiene que... El ministerio usted estipula el tiempo que puede hacer eso. A veces la gente, por quitarse problemas de encima, lo que hace es un daño, porque por quitarse responsabilidades, porque perfectamente doña Miriam o el Ministerio Público, no doña Miriam, porque puede venir otro procurador, el Ministerio Público debió quedarse con la construcción de esa obra y hubiésemos salido todos felices, hubiésemos salido de eso hace rato. No, pero además quizás también lo hizo para el Ministerio Público no verse involucrado, ¿verdad? En cualquier cuestionamiento. Pero, bueno, ya eso está en el Ministerio de Vivienda. Digo yo que pudiera ser así también. Yo estuve conteste en que el Ministerio Público saliera de esa tarea de construcción. Ellos no son obras públicas, no. Por eso que le digo, por eso lo hicieron. No es, en su naturaleza no es la prioridad verificar una construcción. Y de ahí los detalles de las cosas que pasan. Porque para Jean Alain él no es ingeniero, no sabe cómo se maneja esa iba a creer lo que le dijeron. Lo más que él hizo fue firmó un contrato que un jurídico le dijo que estaba bien. Ahora, en esa parte yo estoy de acuerdo con la transferencia. Ahora, ¿con qué dinero es que se iba a terminar esas obras? Porque al dejar pasar tanto tiempo, casi 4 años con esas obras cerradas, la maleza se las comió. Pero además con el dinero que se construyó no se dio completo tampoco. Ya se acabó. No, es que la parte era con el dinero de Odebrecht. La parte que ha entregado Odebrecht no se agotó. Exacto. Odebrecht que se declaró quebrada, incapacidad de cumplir sus compromisos internacionales,
refrendada por la justicia norteamericana, así es. Esos dineros difícilmente Que lleguen al ese país. fue otro problema cuando se hizo ese acuerdo, como que eso tampoco estuvo bien claro. Difícilmente lleguen al país esos recursos de 194 millones, No fueron 80 y pico que dieron. 184 millones de dólares han dado alrededor de 80. Sí, Entonces, eso no se va a completar por ahora. Entonces, exacto, había que buscar todos esos recursos, ¿de dónde? el primer cuestionamiento es el diseño de la instalación, que no están contestes los que administraban el proceso con el diseño que hizo, que no se llevó de consejo Jean Alain Sí. a los fines. No, incluso está del mismo lugar donde está ubicado. Que se Sí, dice eso que lo eso preguntaba yo lo de que- al director, que se al empantana, que ingeniero, eso y lo- me dice lo el que- ingeniero que eso no tiene problema. Pero no es un problema de fundación, que no pueda. sino es un problema de que el entorno se inunda. Sí, Es un exacto. problema de que, entonces eso tú lo puedes resolver con un Un desvío, buen drenaje, un buen. identificar qué aguas y de dónde provienen las aguas que inundan esa Sí, zona pues ya eso y había que hacer corregirlo. había que hacer Ahora, una adenda para claro, como le han hecho ahora. Ahora acaban de hacer una adenda de buscar más dinero. 419 millones Sí, de lo pesos que dice que. para terminar. Pero había que paralizar la obra, había que paralizar todo aquello, no, porque Yo aquello pienso era que parte no. del show politiquero del lawfare que Bueno, tenían montado. Pero vamos. Porque lo que tenía que llegar al Ministerio Público eran papeles. No, pero No, no vamos. era la obra. Pero No ok, era la pero obra. ok, pero. No, aquí entró 80 millones de dólares y nada más se Pero está invirtieron bien, 40. pero está bien. ¿A dónde están los otros? Pero está bien, para uno entrar un poco en la lógica. Si hay un proceso, ¿verdad? Pero Y hay un inmueble. Y está bajo investigación. Es preciso, es, Sí, pero la es bueno, por ejemplo, investigación- que se paralice. Pero para Bueno, una pero- auditoría que no dura más de 2 o 3 exacto, semanas. pero para subir, para que se Patrón, no lo impedir un más fácil es- proceso. lo- Inmediatamente termine el proceso. Ya, Lo dale más para allá. fácil- Lo más fácil Pues es se le da auditar cabida. una obra de ingeniería. Claro. ¿Por qué? Porque en ingeniería tú tienes un plano y un Y un presupuesto. precio. Si paralízame Un eso, entonces precio. se hace el estudio, Un plano y un se presupuesto. determina y se puede. Entonces tú puede vas decir. y dices, el plano es ese, sí. ¿Quién lo aprobó? ¿Autoridad tenía para aprobarlo? Bien. ¿Qué dice ahí? Tiene que hacer un cuarto de 3 metros por 3 metros con una zapata de tanto, con muro de Exacto. tanto, con blog de tanto, con varilla de tanto, con... Vamos a verificar lo que se hizo. Exacto. Se hizo, sí. ¿Y cuánto dijeron ustedes que se iba a costar? Ah, nosotros dijimos que se iba a costar 20 pesos. Pero eso nada más cuesta 10. Exacto. Hay una sobrevaluación. Exacto. Pero no es... Y es rápido. En ingeniería es rápido. Pues tú vas y lo ves y ya hoy... Porque tú no me puedes decir que un blog Ya te hoy costó está cin- todo di que computarizado. En un blog me costó Sí, 50 eso- y un blog no, que te Además cuesta que 20. eso es una Entonces, especialidad. imagen y es una edificaciones como especialidad. esas moduladas, Ujú. que el mismo módulo lo hicieron 10 Es una veces. especialidad, hay que saber Entonces, eso, terminar eso rápido. Yo no entendí, salvo que no que se correspondiera con una agenda política ese proceso. Pero y si lo hubiese dije sido desde una el agenda principio. política ya estuvieran metiendo mano. No, hombre, no. Dale.